Me encanta el trabajo dinámico, el contacto con las personas y eso es un poco a lo que me dedico, a intentar que la gente se desarrolle profesionalmente en sus puestos de trabajo. Siempre he sentido un vínculo muy especial con la naturaleza y con todo lo relacionado con lo verde, ¿no? O con el medio ambiente. Siempre me ha fascinado y la verdad que poder desarrollarme en la contratación pública ha sido para mí todo un lujo y un placer. Hemos hecho trabajos súper variados, desde microbiología, vacas locas y ahora sobre todo temas de genética forense, tanto para la policía como para memoria histórica. Trabajar en INTIA, que abarca muchas actividades desde la producción hasta la promoción y la certificación, pues nos permite, por un lado, conocer muchos ámbitos de trabajo y desarrollarnos en un abanico de actividades bastante amplio. Parece que los hombres nos lideran, o a la hora de buscar un coordinador o un directivo, la mirada primero va hacia el hombre antes que a la mujer. Que para a lograr el mismo puesto tengamos que trabajar el doble. He notado, sobre todo cuando estaba de veterinaria de campo, momentos en los que no tenía la misma credibilidad ser hombre que ser mujer, que incluso cuando te enfadas, una mujer es una histérica y un hombre es un tío con carácter. Venimos de un sector, el sector agrario, en el que era mayoritariamente masculino. Hay dos retos fundamentales para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado es el acceso de las mujeres a puestos directivos, que en consecuencia de eso también, ¿no? La igualdad de salarios en los mismos puestos o en puestos similares. Es importante, ¿no?, que vivamos en una sociedad en la que las relaciones sean entre iguales. Si hay, digamos, un apoyo, un empujón por parte de compañeros, de mandos superiores a dar ese paso, creo que sería posible, mucho más fácil y ayudaría, digamos, a conseguir esa igualdad. Tenemos que abrazar comportamientos o sentimientos propios, valores en teoría femeninos, pero que deberíamos tener todos, como la empatía, como el cuidado de los compañeros o como la intuición o la creatividad. Es un camino de largo recorrido, pero yo creo que vamos dando los pasos buenos. Un reto importante de las empresas es buscar que las personas estemos cómodas de tal manera que salga, ¿no?, a relucir ese talento. El talento femenino en las sociedades públicas de Gobierno de Navarra. Emakumeen talentua, Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoetan.